Pues me llamo Juan Carlos Navarro, soy maestro especialista en lengua inglesa en un cole de Ceuta, un colegio público de Ceuta, el más grande que hay actualmente. Llevo ya 27 años en la docencia y unos 5 años en temas medioambientales. Soy embajador del Pacto por el Clima de la Comisión Europea, eh, colaborador Naturaliza, colaborador de Senred, fundador de la Red de Centros Sostenibles de Ceuta. Coordino un podcast medioambiental y bueno, también soy coordinador de un proyecto de educación ambiental que se llama Jardín de las Hespérides. Eh, la cuestión es dónde no estoy metido, ¿no? Y bueno, siempre he estado implicado en temas docentes y demás, a nivel europeo, a nivel nacional. La tecnología me apasiona y la naturaleza también. Entonces, pues, creo que ahí hay una mezcla de tecnología y naturaleza que pueda mucho quedar en ser productivo y puede ser provechoso. El Abril de las Hespérides es un proyecto de educación ambiental que nació a raíz de la pandemia. Eh, Fue la reconversión de una zona que tenía el centro escolar. Estaba totalmente inutilizada y que el nuevo equipo directivo que cogió las riendas del colegio, pues me asignó a mí la tarea, la labor, el desafío, más que nada, de reconvertir esa zona, crearla para los chicos, para los chavales y crearla en algo realmente atractivo y potente, ¿no? No solamente para el colegio y la comunidad educativa, sino también para la sociedad de Ceuta y la ciudad de Ceuta. El proyecto pues nace de esa inquietud por parte del nuevo equipo directivo en reconvertir esa zona totalmente inutilizada, insalubre, en un espacio pues, que se ha convertido a día de hoy en una herramienta educativa, en un lugar de ocio, en un proyecto de educación ambiental, en un podcast educativo de educación ambiental, en fin, pues ha ido creciendo tanto que a día de hoy es un referente a nivel nacional. En Europa también se habla de ello, ya que soy docente, profesor piloto de Soluciones Basadas en Naturaleza, de European Schoolnet. Y bueno, para mí es una satisfacción, un logro el que, es que algo que empezó de la nada, pues se ha convertido en un referente, ¿no? Algo del que se habla, en algo del que la gente quiere imitar o quiere hacer algo parecido, ¿no? Cuesta mucho trabajo llevarlo a cabo, mucho esfuerzo, muchos años de sacrificio que no son reconocidos por nada ni por nadie, solamente a nivel de satisfacción personal y sí, la naturaleza te lo reconoce con el paso del tiempo. Pues el proyecto, que es un proyecto de educación ambiental, en principio se ha convertido en una herramienta para que todo el mundo la use, para que todos los docentes la usen y, y sea algo transversal, o sea, se puede dar de matemáticas a lengua española, ciencias naturales, sociales, inglés, en lo que quieran, ¿no? El problema con el que nos encontramos los docentes es que nuestro horario está muy encasillado. Entonces, la administración muchas veces no ayuda ni colabora a que los docentes tengamos cierta libertad eh, para desarrollar cualquier otro tipo de actividades dentro de este tipo de espacios que se han convertido, como digo, en referentes en Ceuta, por ejemplo, pero que se están extendiendo ya no solo en Ceuta, sino en muchos lugares de Andalucía o de Castilla-La Mancha, Castilla y León, cualquier punto de nuestra geografía nacional y que se le está dando la importancia que realmente tiene, ¿no? La naturaleza y el ser humano están en continua unión y
y ya estamos viendo como médicos y facultativos recomiendan el estar en contacto con la naturaleza porque ya hay un déficit de naturaleza. O sea, que es que no es algo que yo me invente, ni mucho menos. Esto ya lleva años haciéndose, investigándose y viendo los beneficios que tiene el contacto con espacios naturales, ¿no? En este caso, la reconversión, pues de un espacio de unos 1500 metros cuadrados, donde hay un biolago, donde hay un aula abierta a la naturaleza, que fue inaugurada por Rodríguez Rodríguez de la Fuente, un bosque de alimentos, un camino sensorial, una zona de I+D. O sea, estamos hablando de realmente algo que es curioso, cuanto menos de ver y observar. ¿Y cómo fue esa inauguración por parte de la hija de Felipe Rodríguez de la Fuente? Bueno, pues es una biografía, pues imagínate, ¿no? Fue un pelotazo, fue un pelotazo. Porque que viniera la hija de Felipe Rodríguez de la Fuente a Ceuta sin conocerlo ninguna autoridad, tanto civil como política, como educativa. Imagínate, ¿no? Que la trajera un maestro de inglés, ya eso suena, ¿no? Eso fue sonando en la ciudad, en los medios de comunicación, de prensa escrita, digital, y para la ciudad pues fue un evento social de magnitud que bueno, eso empezó, como ya digo, como un pequeño desafío, a ver si realmente era capaz de llevarlo a cabo. Y ya cuando vino Rodríguez de la Fuente, la hija, de este caso Dile, pues ya la gente se lo tomó en serio, ¿no? Ya vio que oye, lo que estaba haciendo Juan Carlos, que empezó como a echar un ratillo por la tarde y bueno, darle forma a un espacio y demás. Oye, Ñao Dile ha venido, pero es que algo importante estar haciendo, ¿no? Para que venga Odile, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy alegre, fue un día de una satisfacción enorme y bueno, quedará en los anales de la historia, ¿no? Como dice por ahí alguno. La verdad es que es curioso, ¿no? Es curioso que un maestro de lengua inglesa pues le dé por el tema natural. Pero claro, habiéndose criado en la época de Félix Rodríguez de la Fuente, de Jacques Cousteau, de Joaquín Araujo, pues claro, uno pues algo tiene y con el tiempo le sale, ¿no? La naturaleza siempre me ha gustado, entonces claro, llega un momento, yo creo que a raíz de la pandemia, en el que uno se replantea muchas cosas, ¿no? Y se replantea el devolverle a la sociedad, pues de alguna u otra forma, pues ese trabajo que la sociedad pues a ti te ha dado, te ha facilitado, pues debe de haber un quid pro quo y ese quid pro quo fue de esta forma. Lo que pasa que cuando yo le pongo o empiezo, ¿no? Y empiezo a llevar a cabo este proyecto, siempre que inicio algo, pues le pongo pasión, ilusión y constancia, que son ingredientes fundamentales para cualquier cosa. Y bueno, la pasión fue tal que también inicié un proyecto dentro del Jardín de las Hespérides. El proyecto se llamaba Enamórate. Enamórate, ¿por qué enamórate? Porque fue un proyecto de recuperación de la tortuga mora. Claro, yo sin ser biólogo y sin ser nada, no, soy profesor de lengua inglesa y ya está. Pues que te venga el biólogo de la ciudad, ¿no? Uno de los biólogos de la ciudad autónoma y me pregunte, oye Juan Carlos, ¿qué estás haciendo con las tortugas? Porque claro, en el primer año que tuvimos allí tortugas moras dentro del centro, que somos el único centro a nivel nacional autorizado por la ciudad autónoma de Ceuta para tener esta especie en peligro de extinción, pues el primer año tuvimos una camada de 15 tortuguitas. El siguiente año fueron 35. Pero volvemos a lo que se ha dicho anteriormente, ¿no? Si la administración no colabora y no apoya, pues este proyecto pues se vino abajo y el proyecto Enamórate se enamoró rápidamente, ¿no?
porque las tortugas comen, lógicamente, y hay que mantenerlas y hay que cuidarlas, son seres vivos, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿qué te voy a comprar? Pues la acogida ha sido fenomenal por parte de la comunidad educativa, muy bien, porque, claro, como he mencionado anteriormente, Jardín de las Hespérides pues, comenzó un proyecto de educación ambiental que se fue agrandando, fue creciendo. Es el motor de la red de centros sostenibles de Ceuta, es en Red Ceuta, que no existía, lógicamente, en Ceuta ninguna red de centros sostenibles. Actualmente pues ya son más de 7 centros educativos escolares de educación primaria y 2 de secundaria que se han unido a esta red de centros sostenibles y que bueno participamos en foros nacionales en esa red nacional, con lo cual para nosotros es un logro pues maravilloso, ¿no? La acogida por parte de los niños es estupendísima, porque a los niños les encanta guarrearse y tocar y oler. Entonces, quizás los padres no les guste tanto que los niños vengan con las manos manchadas y todas esas cositas. Pero bueno, a nosotros hemos crecido pues desde pequeñitos con la naturaleza y quien no se ha guarreado las manos, quien no se ha manchado, ¿no? Quien no se ha tirado al suelo. Por suerte ellos tienen esa posibilidad, esa opción de hacerlo en un centro educativo con la seguridad que le ofrece un centro educativo y con la oportunidad que le brinda pues el estar en un entorno en el que ya hay árboles que son más grandes que yo, de 3 metros y algo de altura, el que pueden recoger nísperos del árbol y comérselo, o cumcuas, o pitaya, o tomates, o cualquier tipo de fruta o verdura que, que a este que está aquí pues se le antoje plantar, ¿no? O cualquiera de los docentes compañeros míos quiera plantar, porque ya digo, el proyecto está abierto no solamente a los docentes del cole, sino a la comunidad educativa y a la sociedad en general, en su conjunto. Mejorar el jardín de las Hespérides, sí, lo que tenemos pensado también es crear otros jardines de las Hespérides en otros lugares, ya no solamente en Ceuta. El jardín de las Hespérides es una semilla y como tal, pues yo creo que estaría bien que esa semilla se fuera expandiendo, extendiendo a otros lugares que son necesarios. Aquí en Genés, seguramente con Rocío López del Bosque de Nila, seguro que hará algo en su cole, ¿no? El cole donde están sus hijos, sus hijas. Y ya no solo en Jerez, en Sevilla, hay más centros, en Málaga. O sea, esto ya no es cuestión de Ceuta solo, es cuestión global, una cuestión global en la que las administraciones públicas son las que tienen que apostar por ello porque es un beneficio ya no solamente de salud física, sino también salud mental. Con lo cual, bueno, matar siempre 2 pájaros de un tiro es conveniente. Hombre, la verdad es que el primordial yo creo que hay que ser buena persona en la vida. Entonces, ese es el consejo que ya puedes estudiar más, menos, ser más listo, menos listo, pero ser buena persona y una sonrisa, eso te abre puertas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un consejo que yo también le doy a futuras generaciones, ¿no? Ser buena persona y siempre con energía positiva y con una sonrisa. No es lo mismo hablar con la carajeta, como digo yo, que bueno, tener una sonrisa y bueno, decirle algo positivo a las personas siempre es agradable. Bueno, el salir a la calle y disfrutar, el jugar en la calle, el realizar esos juegos que se hacían en la calle, que ya poco a poco, por las condiciones sociales y laborales, pues se han ido perdiendo hasta que estamos en una sociedad totalmente cerrada, ¿no? Muy limitada, recluida a ciertos espacios, todo tiene que ser súper seguro, los parques limitados, los colegios se han convertido en pues, prácticamente pequeños búnkeres, ¿no?
en los que yo recuerdo que mi madre me daba el bocadillo por una entre medio de unas columnitas y ahora es imposible hacer eso, ¿no? O sea, hay muchas cosas que han cambiado y yo creo que estamos retrocediendo y no avanzando, ¿no? Aquí hay una pequeña o gran involución del ser humano, entonces, bueno, vamos a ver cómo termina esto, ¿no? La cocina, yo creo que a todo el mundo se le puede dar bien la cocina. Eh, si me pongo, puedo hacer cositas curiosas, ¿no? Pero sé que en mi casa, pues mi esposa, cuando hay que hacer de comer, pues hace ella muy bien de comer. Yo ayudo en lo que puedo. Entonces, bueno, ahí estamos. Preferidos para ir a comer. Restaurantes que haya pescadito y una buena carne. No voy a dar publicidad, pero cosas naturales, sobre todo cosas naturales. Cosas naturales, que haya buena verdura, que ya se está convirtiendo todo en un lujo, ¿no? Años esto era algo muy, muy común y ahora ir a un sitio donde te pongan un buen pescado, una buena carne, unas buenas verduras, pues prácticamente se ha convertido en un objeto de lujo. La tortilla, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo buena boca. A mí es algo que me enseñó mi madre, que tenía que comerlo todo. Entonces, a mí me gusta con cebolla, sin cebolla, con tomate, sin tomate, con pimiento, echarle lo que quiera, que yo me la como. Me encanta la tortilla. Hombre, teniendo en cuenta ahora mi ramalazo naturalista, Félix Rodríguez de la Fuente, por supuesto, ¿no? Es, es, y digo en presente, es y fue, es un referente a nivel mundial en cuanto a ser un protector de la naturaleza, ¿no? A un divulgador, un comunicador. O sea, su forma de expresarse sin haber ido al colegio pues hasta tarde, no. Pues eso, personas como él, pues muy pocas hay y las habrá. La hija, bueno, una intenta ser su seguidora, pero claro, el padre, bueno, como si hablamos de Jacques Cousteau, pues igual fue inventor de la escafandra, fue, bueno, conocedor de los océanos, que todavía falta gente por conocer los océanos y estamos hablando de civilizar otros planetas, ¿no? Entonces, pues sí, pues con Félix Rodríguez de la Fuente, ¿por qué no? Sí. Sí, me gustan los animales, aunque es una gran responsabilidad tener animales. Hoy en día estamos teniendo más animales que hijos. Es curioso esto, este dato. O sea, hay más mascotas en España que niños menores de 15 años. Me parece cuanto menos anecdótico, ¿no? Pero sí me gustan los animales y si hay que tenerlos, hay que cuidarlos como se merecen porque es una responsabilidad. Pues, hombre, yo no soy muy fiestero, la verdad. Pero las ferias de toda la vida de las ciudades son maravillosas, ¿no? Porque guardan la tradición popular de las ciudades y las sociedades, ¿no? Aparte de las fiestas religiosas, ¿no? La Semana Santa, en fin. Me gusta verlas, no tanto participar de ellas, ser partícipe de ellas. Me gusta verlas. Y me gusta que sigan siendo mantenidas, ¿no? Y conservadas, sobre todo en los pueblos, que se están perdiendo también. O sea, es que la España vaciada y rural, ahí hay un tema bastante atractivo para hablar sobre él. ¡Guau! Superpoderes. Yo creo que el superpoder de ser invisible. ¿Y cómo lo usaría? Lo usaría pues para el bien.
Lo usaría para el bien y para saber y conocer cosas que son totalmente desconocidas por la gran parte de la sociedad. Para hacerlas partícipes de ella. Porque hay mucha información que se desconoce en todos los ámbitos, no solamente en el natural o en el ecológico, sino en muchos ámbitos de la vida. Y es importante que la gran parte, la gran mayoría de la sociedad pues tuviera esa capacidad de conocerla, ¿no? Yo creo que cambiaría muchas cosas, muchas situaciones hoy en día. Pues las redes sociales, la verdad es que sí, los silencios también hablan. Y en los podcasts me gusta, bueno, usar los silencios. Las redes sociales son una herramienta muy poderosa, muy poderosa. Yo creo que las personas no son conscientes del alcance que puede llegar a tener una red social, para bien o para mal. Como desde la aparición de Internet o desde la aparición de cualquier producto, si se utiliza para el bien, pues son fabulosas. Son fabulosas. De hecho, gracias a las redes sociales he tenido contacto con muchas personas que desconocía y que son invisibles para el resto de la sociedad, pero que son grandes personas, ¿no? Grandes personas y que hacen grandes trabajos y que es desconocido a menos que veas o uses una red social. Soy más de internet, después iría a la radio y después iría a la tele, pero para ver películas o para ver alguna que otra serie interesante. Entonces, creo que internet ha sido el invento del siglo prácticamente, ¿no? Eh, si hablamos de redes sociales, pues gracias a internet tienen las redes sociales. Y si hablamos de otros avances, internet yo creo que ha supuesto, bueno, un avance gigantesco, gigantesco. Yo que estuve y soy de la era del Spectrum 128K, que mi clase, pues prácticamente éramos dos chavales los que tenemos el Spectrum 128K, que tienes que utilizar un cassette para cargar los videojuegos, y cuando llegaba al final no se cargaba el videojuego, pues imagínate el coraje que te entraba, ¿no? Y la rabia. Hoy en día la inmediatez de la PlayStation, de todo, ¿no? Hace que la gente sea menos paciente. Entonces, bueno, pues todo tipo de música, desde pop, rock, bueno, ¿por qué no? Flamenco también, ópera. eh, yo creo que en la vida hay que ser ecléctico, ¿no? Hay que ser global. Persona del Renacimiento, persona que sepa de muchas cosas, ¿no? De muchos campos del saber. Y creo que la música te puede dar lo que necesites en cualquier momento. Y dependiendo del estilo de música, pues así puedes disfrutar de una o de otra, dependiendo de tu estado de ánimo, o de tu situación, o de lo que necesites. Hombre, pues te recomiendo escuchar, si quieres estar tranquilo, Enya, por ejemplo. eh, Te recomiendo escuchar Paco de Lucía. Te recomiendo escuchar, por ejemplo, Ace of Base, que era algo tecnológico. Te recomiendo escuchar Gloria Estefan. Te recomiendo escuchar a tantos y tantos que yo podría seguir hablando de cantantes o de grupos, ¿no? Mecano, bueno, maravillosos, ¿no? Nacionales o extranjeros. O sea que Dua Lipa, te recomiendo escuchar a muchísimos. Bruno Mars. Pues mira,
Las series me tienen enganchado. Yo lo siento, pero las series me tienen enganchado. Las series buenas son, creo que, mejores que alguna que otra película porque te quedas con ganas de seguir viendo ese final que nunca llega, ¿no? Esa temporada uno que termina y sigue con la 2 y sigue con la 3 y sigue con la 4. Y, y te recomiendo una serie si quieres, ¿no? Yo en mi top 5 está Yellowstone. Y fíjate que Yellowstone está con el Parque Nacional, pero todo el mundo sabe que aparte de la naturaleza ahí se tratan otros temas bastante serios, ¿no? Por los libros sí, pero soy muy práctico y funcional y eso es un pecado, ¿no? Creo que la literatura es necesaria, pero también la literatura debe ser accesible y estar al alcance de las personas. Los libros cada vez valen más caros. Un buen libro puede rondar más de 20 euros. Y, y deben ser ir más asequibles. Entonces, yo ahora mismo estoy leyendo La Red Civilización de Fernando Valladares. Es un buen libro. Es un buen libro que te hace replantearte muchas cosas a nivel social. Y también estoy leyendo otros libros que no tienen nada que ver con los otros elfos. Eh, bueno, todo el mundo está enamorado en cierta forma de su tierra, ¿no? Pero en este caso yo soy una persona global en el que reconozco también, soy muy crítico con mi tierra, con mi ciudad. Entonces yo estoy enamorado del planeta Tierra. Hay muchos lugares preciosos que ver, muchísimos. He repetido con vacaciones en algún lugar que otro y eso se dice mucho de esa ciudad o de ese lugar, ¿no? Por ejemplo, la Flecha del Rompido, que me encanta, es una pasada. Pero le digo, no tengo un lugar predilecto en el que siempre estoy enamorado de él. No, no, creo que el planeta Tierra, España y el resto de países está aún por descubrir, ¿no? Y por visitar. Muchas veces somos de un lugar que ni siquiera lo hemos recorrido al 100% y hay lugares totalmente desconocidos para nosotros, ¿no? Dentro de nuestra propia ciudad, por nuestro propio pueblo, con lo cual, pues bueno, sigamos investigando, ¿no? Sobre ello. Mejorar el transporte público, por supuesto. Creo que la creación de tranvías, ¿no? O trenes que funcionen bien, o metros que funcionen bien, haría mucho en una ciudad y contaminaría bastante menos. Eh, Carriles bici, por supuesto, creación de ellos, que no tenemos. El cuidado del mar, que estamos rodeados de mar por todos lados. Y el estrecho hace mucho, teniendo en cuenta que es una autovía marítima y es la más cara que existe hoy en día y la tenemos ahí al lado. Entonces, bueno, cuando viene la OPE, la operación Paso del Estrecho, se nota realmente los que vivimos allí, porque lo sufrimos nosotros que vivimos allí. El resto, pues, no lo sufre. Pero hay que mejorar muchas conexiones, muchas vías para que esto funcione mejor, ¿no? A, a una isla en la que solamente pudiera escuchar el sonido del mar, tranquilidad, paz y el sonido de las olas en la villa. ¿Sabes? Yo creo que un privilegio, un lujo que lo que estamos al lado del mar, pues lo podemos tener en parte, siempre y cuando que hay vehículos que escuchen, ¿no? Correcto. Pero el estar al lado del mar, yo creo que eso es un privilegio, ¿no? Al alcance de pocos hoy en día.
sobre todo si el mar no está contaminado. Sí, tengo una segunda residencia que está cerquita de Málaga y está al lado del mar. Y ese es mi pequeño oasis, mi pequeño refugio, en el que no quiero saber de nada ni de nadie. O sea, ahí, cuanto más tranquilo esté, mejor. Y si apago el móvil, pues mejor. Y aunque esté navegando en internet e investigando, pero sí, ese es mi refugio. Es necesario, la persona necesita tener un refugio en el que tenga paz mental, que tenga sosiego, que tenga tranquilidad. Porque que si no, los trabajos hoy en día, el mío especialmente, es estresante. Pero creo que todos tienen su gran parte de estrés, ¿no? Y es necesario que el ser humano tenga paz, tranquilidad y sosiego. Claro, curioso. La verdad es que yo soy un turista que me gusta investigar antes de, ¿no? Entonces, claro, si investigas antes de, dejas poca opción a la curiosidad o a la casualidad o a la incidencia y se da por el efecto profesional, ¿no? Que siempre vamos planificando las cosas con mucha antelación. Entonces, pues bueno, lo que sí me pasó, eso, sí, bueno, eso fue en el viaje del obvio, eh, que se me hermoso. El autocar que iba recogiendo a los turistas, ¿no? Eh, nosotros éramos los primeros en bajarnos al hotel correspondiente y se me olvidó la mochila en la que llevaba pertenencias bastante importantes. Pero por suerte pude recuperarla. Entonces, esto no sé si porque hace muchos años de esto y que yo creo que hoy en día si me pasa no recupero nada. No sé qué. La verdad es que en el podcast que coordino hay varias personas, bueno, hay- que son muchas personas, ¿no? Eh, realmente interesante, primero porque han recibido el premio a nivel internacional. Y segundo por su labor y trayectoria profesional, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, Ana Yuste, esta chica es profesora, eh, ha recibido el premio a la mejor profesora eh, a nivel internacional. Recogió el premio en la India y la tenemos en España, profesora de secundaria, bióloga, hace unos proyectos con sus alumnos que para mí son una pasada, de investigación. Eh, ella podría ser una persona para hacer una entrevista, es de Dioscurum, en Suegra, en Toledo. Después tenemos pues, a otra persona que es Ana Moreno, sevillana. Esta persona, bueno, es una pasada en cuanto al tema de energía renovable. Por supuesto, Fernando Valladares, que es un referente en cuanto a cambio climático. Eh, Don Joaquín Araujo, que es otro referente en cuanto a naturaleza, ¿no? Es una pasada escucharlo hablar, lo cual está todavía vivo. Es importante, ¿no? Hacer las cosas con las personas vivas, porque ya, a ver que te vas a otro mundo. Pues yo creo que esas tres personas, o cuatro, dicho Fernando Valladares, Joaquín Araujo, Moreno, Ana Yuste, y yo creo que buah, te dan para hablar mucho, bastante. ¿Verdad, Juan Carlos? ¿Te sientes cómodo con la entrevista? Sí, sí, muy cómodo. Muy cómodo. Son cosas que lo mismo no tenía que haber dicho, pero es que no me gusta
limitarme, ¿no? En entrevistas, yo sé que hablar de las administraciones públicas, hablar de lo privado, hablar de fin, pero es que hay que ser así, que la realidad es la realidad y no se puede odiar, ¿no? Luego por mejorar, siempre. Siempre para rejocar, siempre. De hecho, el Jardín de las Hespérides fue creado para mejorar el entorno educativo. Pero bueno, lo que no me imaginaba es que iba a mejorar también el entorno social, ¿no? Y el entorno urbano, porque prácticamente las viviendas que lindan con el cole, yo creo que se han revalorizado. ¿Verdad? Que no es lo mismo ver un cañaveral que ver algo ordenado, verde, que está viendo ya. Y tienes el canto de los pájaros, ya no solamente de la gaviota. Y bueno, es una pasada. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Oscar, gracias por invitarme a hacerme esta entrevista. Y gracias a Ere por darme la posibilidad de venir y echar un día aquí.